Muy buenos días, una vez más estamos motivándonos en el 92.7 en esta mañana única, sensacional, irrepetible. Soy Daniel Sandoval, bienvenidos a este programa Fitness, no sé si sea el único, pero que es el más motivador, eso no me queda duda. Gracias por sintonizarnos desde temprano, son las 6 pasadas de la mañana y hoy vamos a hablar de un tema por demás importante. Desde hace 2 semanas hemos estado tratando en este programa todo lo que ha sido las disciplinas del fitness, todas las disciplinas que tiene este sensacional mundo fitness, lo que es el entrenamiento funcional también y cada uno de sus ejercicios. Y hoy, para terminar esta semana de estos ritmos que hemos hablado y de todas estas disciplinas, pues vamos a hablar de cómo prevenir las lesiones deportivas y si ya las tengo, ¿qué debo hacer? Y para eso tengo en la cabina un experto, él es Adrián Reyes, especialista en medicina de rehabilitación. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias. Buenos días a todo tu auditorio. Pues aquí te hicimos madrugar. Mira, yo no sé si acostumbra levantarte muy temprano. Yo creo que sí, pues sí. Todo el mundo de temprano anda en actividad. Bueno, pues gracias, Adrián, por estar con nosotros. Vamos a empezar primero por decir por qué nos lesionamos en el gimnasio o al ir a correr. ¿Cuál es la principal causa de una lesión deportiva? La principal causa es la mala ejecución del deporte. ¿Por qué? Porque tenemos poco conocimiento de cómo cuidarnos. 2, el poco conocimiento de las fases en las que se divide el entrenamiento. Y 3, el poco conocimiento de nuestro cuerpo, de cuando ya tenemos una lesión, poder acudir a tratamiento. Y generalmente hay muchos deportistas que van como acumulando lesiones a lo largo del tiempo. Uh-huh. Entonces eso en conjunto hace que una persona se pueda lesionar y de una manera bastante fácil. Uh-huh. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en la gente que hace de ejercicio? En la gente que hace de ejercicio, lo más común son las grandes articulaciones, todo lo que involucra hombro, uh-huh. Sí, por ser una articulación con bastante movilidad, rodilla y todo lo que tiene que ver con columna. Ahí en la rodilla, ahí diste en el clavo, porque sí. Yo de verdad creo que no hay una sola persona en este mundo que alguna uh-huh. vez no nos hayamos quejado de la rodilla, un dolor de rodilla, y son terribles esos dolores. Bastante terribles porque son incapacitantes, claro. Y generalmente no te terminas de recuperar y la persona sigue en entrenamiento, claro. Lo que hace que esto sea grave. Y es degenerativo, me imagino, ¿no? Empieza siendo como algo muy leve y se puede cronificar hasta el grado de ser degenerativo. Sí. Con eso y más vamos a regresar hoy porque el día de hoy creo que es importante saber cómo podemos primero evitar las lesiones, saber identificarlas a tiempo, porque a veces decimos, no, pues me duele el hombro, pero luego se me quita. Sí. Yo en el gimnasio veo, y no me canso de decirlo siempre, que los chicos llegan y no calientan, llegan directamente a agarrar la barra olímpica, les ponen los 2 discos de 20 kilos cada uno, imagínate tú 40, sí. Y luego para verse más fuertes todavía, le aumentan otros 20, otros 40 kilos, y así empiezan a entrenar. Y yo creo que, si quieres, Adrián, con eso regresamos con los métodos preventivos de las lesiones deportivas. Vale. Estamos de regreso en Motívate con el 92.7 Radio Mujer, lo nuevo en la FM, y todavía seguimos diciendo lo nuevo, pues tenemos pocas semanas, 2 o 3 semanas al aire. Gracias de verdad a toda la gente que nos ha seguido, porque creo que ha sido un trancazo esta estación, y lo digo coloquialmente porque me da mucho gusto y me emociona saber que nos escuchan toda clase de público, nos escuchan muchos niños, desde temprano están los niños escuchando, lo cual qué bueno, porque así se pueden adentrar también en el mundo del fitness y en el mundo de la educación física. Nos escuchan señoras, nos escuchan jóvenes, adultos, de todas las edades, y también hombres y mujeres, así que bienvenidos todos, esta estación es para todos, y hoy estamos hablando de un tema muy importante: cómo podemos prevenir nuestras lesiones cuando hacemos alguna actividad física, ya sea correr, ya sea ir al gym. Y estamos platicando con Adrián Reyes, el especialista en medicina de rehabilitación. Y habíamos quedado en el bloque pasado, Adrián, de hablar de cómo podemos empezar nosotros a prevenirnos de tener algún tipo de lesiones. El calentamiento, ya hablando básicamente del ejercicio, pues es básico, ¿no? Correcto. Y además del calentamiento debe de ir una parte de estiramiento. Ese es otro punto importante, porque muchos instructores dicen, el estiramiento lo dejamos al final o tú no lo necesitas. ¿Tú qué es lo que nos recomiendas? Lo ideal es comenzar estirando, estirar toda la musculatura, ¿sí? Generalmente es una parte muy aburrida y es muy tardada. Es que lo que quiere la gente es empezar a agarrar y quiere peso, adrenalina y quiere punch, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Llegamos al gimnasio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Estirar. Okay.
Después de estirar viene la fase todos los músculos. De arriba hacia abajo para irnos por orden y evitar saltarnos algún grupo muscular. ¿Cuáles serían los estiramientos, así como para ejemplificar los más comunes? Los más comunes son la musculatura que vas a utilizar ese día, ¿sí? Generalmente músculos antigravitatorios, y hay personas que son deportistas de alto rendimiento, eso sí tienes que estirar todos los músculos, incluso los más pequeñitos. En las personas que no somos deportistas de élite, podemos irnos por grupos musculares grandes, los que vamos a trabajar ese día, y la musculatura antigravitatoria. Generalmente se recomienda estirar o hacer estiramientos en 3 planos, porque una persona nada más estira, entonces tenemos que hacerlo de 3 maneras distintas, de 3 planos, para hacer que ese músculo quede bien estirado y evitar así que se lesione. Posterior a eso viene la fase de calentamiento, ¿sí? En la fase de calentamiento va seguida ya por propiamente el entrenamiento, que ahora sí ya, dale. Y en el entrenamiento se recomienda evitar hacer los sprints, famosos sprints, porque es muy común de que la persona se lesione. Y para cerrar, para finalizar, tenemos que hacer otra fase, que es la fase de enfriamiento, y cerrar con más estiramiento, ¿sí? Porque de esa forma ya tú le vas a decir a tu cuerpo, ¿sabes qué? Ya terminamos, ya nos vamos a descansar, porque de lo contrario, nada más te quedas así y se va favoreciendo las microlesiones en los tejidos, en los tendones, en los músculos, y después se vienen las consecuencias. Esa es la manera de prevenir nuestras lesiones, y es lo que no hacemos, casi nadie hace eso. El entrenamiento, siempre lo hemos dicho, se rige en estas 3 partes o etapas que nos acaba de mencionar Adrián. Es la fase del estiramiento, calentamiento, el entrenamiento como tal, y finalmente lo que yo te aseguro que casi nadie lo hace. De 10 personas a lo mejor 8 no lo van a hacer. La finalización de nuestro entrenamiento, que es el enfriamiento y el estiramiento final, ¿no? Sí. Qué importante. Además de eso, tenemos que tener nuestros aditamentos especiales. Unos muy buenos tenis, porque la gente de regular sobreusa los tenis. Sí, los tenis tienen un periodo de vida en el cual tienen sus características para las que fueron diseñados, y estas características se van perdiendo. Entonces hay gente que trae un calzado inadecuado y lo usan por mucho tiempo. 2. Exactamente. Cuidar mucho la mecánica corporal. O sea, que a la hora de ejecutar tu ejercicio estés bien alineado, bien posicionado, derechito. Los espejos no están en los gimnasios de a gratis, ni para hacer carita, ni verte muy cool, no. O sea, están ahí para cuidar tu postura y para ver cómo lo ejecutas. Y si no, tienes la ayuda de los instructores. Ahí nos quedamos porque nos vamos a más música, porque la gente que en este momento está en el gimnasio se motive más con esta buena música que tenemos aquí en el 92.7, y regresamos a hablar de las lesiones deportivas. Estamos de regreso, seguimos motivados, eso digo yo, que todo el mundo está motivado desde temprano, y es una motivación de ida y vuelta, porque tengo un correo electrónico para ustedes, para que se pongan en contacto con nosotros. Cualquier comentario, duda, pregunta será respondida a través de motivateconradiomujer@gmail.com, y ya le preguntaremos en un momento a Adrián también que nos dé sus datos por si algunas personas quieren preguntar cosas o quieren hacer una cita contigo. Bueno, pues para que vayan con un experto. Hablábamos, Adrián, en el bloque pasado de cómo podemos empezar a calentar, a estirar, a entrenar correctamente y a seguir estos protocolos de entrenamiento para evitar alguna lesión. Y ahora, si te parece, nos vamos ya propiamente con las lesiones más comunes, empezando, si te parece, por los deltoides, por los hombros famosos, que son también las lesiones más comunes, yo creo, ¿no? Son las lesiones más comunes, y más porque a veces se lesionan y no te das cuenta de que hay una lesión, ¿sí? El hombro es una articulación bastante móvil y tiene muchos músculos que incluso no son propios del hombro, sino también que vienen de la parte de cervicales, y que cuando se lesionan te afecta con dolores, o incluso dolor tipo cefalea, dolor de cuello, dolor de hombro, y que no afecta como tal solamente la articulación, sino toda la cintura escapular. Cuando empieza a pasar el tiempo, ves que los pacientes te llegan con las famosas tendinopatías o bursitis, y a veces musculatura involucrada. Es muy común el bíceps braquial, los pectorales, pectoral mayor, pectoral menor, el supraespinoso, que es un músculo propiamente de una estructura que se llama manguito rotador, que consiste en darle esa estabilidad al hombro, ¿sí? Y las personas, ¿cómo se pueden dar cuenta de que se lesionaron? Bueno, una es el dolor. 2, cuando tú entrenas te vas haciendo como tolerante al dolor, y a veces lo puedes confundir con cansancio, pero simplemente tú te ves al espejo y empiezas a notar que tus hombros están desalineados o que uno está más
adelante que otro, Ujú. sí, que se inflama más, que está como durito, eso ya te habla de una probable lesión. Entonces Ujú. lo que sugerimos es que vayan y se revisen, Claro. ¿sí? Cuando nosotros sentimos el famoso tirón, Un ¿no? tirón. Vamos a hablar específicamente de los hombros. Y yo no me impide seguir entrenando, pero traigo la molestia, que empieza obviamente ligera. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? ¿Puedo seguir entrenando? ¿Debo parar? ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es que suspendan su actividad deportiva, Ok. ¿sí? Y entren en reposo. Cada quien tiene como su grado de tolerancia y hay otra situación, el sentido común. Claro. Si tú tienes un sentido común desarrollado, vas a decir, bueno, pues como que nada más sí fue un tironcito, reposo 2-3 días, quizás una pomadita desinflamatorio leve, se me quita, no hay problema. Pero si eso no es suficiente, tu lesión fue más severa, o si ya pasaron 7 días y la molestia no se te quita, entonces lo ideal es que acudas a recibir atención especializada, porque esa ya es una lesión que tiene que tener cuidado. Así es, y de los cuidados vamos a hablar más adelante. Estamos en Motívate con Radio Mujer en el 92.7 hablando de las lesiones deportivas, cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Regresamos. Estamos de regreso, motivados desde temprano. Me encanta ser el despertador de la gente porque aquí despertamos a todo el mundo con la música y con esa actitud que yo siempre he dicho, la actitud va a ser la diferencia siempre en todo. Estamos hablando hoy con Adrián Reyes, él es especialista en medicina de rehabilitación. Hablamos hoy de las famosísimas y terribles lesiones que son la pesadilla de todos los que gustamos de hacer ejercicio y sobre todo más pesadilla para aquellos atletas de alto rendimiento que les impide a veces ir a alguna competencia o tener. Todos estamos expuestos a una lesión, sí. Hagamos un ejercicio y por eso tenemos que tener el cuidado. Hablábamos de las lesiones de los hombros. Sí. ¿Cuáles son las más comunes, los tirones o cómo se les llama? Bueno, hay tendinopatías, ¿sí? Cuando están involucrados propiamente los tendones, llega a haber desgarros musculares, ¿sí? Sobre todo cuando estamos haciendo la cuestión esta de las pesas. ¿Los dolores son diferentes en cada una de ellas? Por ejemplo, un desgarre va a ser un dolor distinto a un jalón, a un tirón. Lo que sucede, Daniel, es que no se ha inventado nada para poder diferenciar el dolor de una forma objetiva. Entonces todo esto es como subjetivo. Hasta de acuerdo, que el especialista te revisa sabe. De acuerdo a lo que nos dice el paciente. Pero por normativa lo que hemos visto es que las mujeres son como más tolerantes. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. No sé, como que están diseñadas para aguantar, para parir hijos. Bien. Entonces eso las hace como más tolerantes al dolor. ¿Sí? Okay. 2. ¿Los dolores son distintos? Sí, son distintos. Generalmente las tendinopatías son como más tolerables, como que empiezan a generar un poquito más de tolerancia. El desgarro muscular sí es un poquito más intenso, ¿sí? Y sobre todo impide la realización de la actividad, ¿sí? Si por ejemplo tú tienes un desgarro en el bíceps, o sea, te impide hacer la flexión de codo. Cuando se inflaman los músculos, no siempre pasa, ¿no? ¿No siempre pasa qué? Que se te hinchen o que se empiecen a... es que sí se inflama, pero a veces no se nota, ¿sí? ¿Siempre hay inflamación en cualquier lesión? Sí, siempre hay un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio puede ser pequeño, puede ser moderado, puede ser severo. Sí, pero la gente generalmente, como no nos ponemos tanta atención, lo dejas pasar. Y como no hay moretones ni nada... Eso. O lo dejas pasar o te automedicas, porque está el famosísimo naproxen que todo el mundo lo agarra, se lo toma y dicen, yo ya me mediqué, y no hay nada más peligroso que eso, ¿no? Sí, bastante peligroso. Y si quedaran en la Naproxen, pues como que bueno, no sería tan grave, pero hay veces que se automedican otras cosas. ¿no? O se inyectan otras cosas. Sí. Para eso están los especialistas. Adrián, comparte no sé si quieres dar algún teléfono, algún correo, alguna página de internet, para que la gente se ponga en contacto contigo. Bueno, nosotros tenemos el teléfono de la clínica, es el 3641-8462. Nos pueden encontrar en Facebook en una página que se llama Dr. Adrián Reyes, Medicina de Rehabilitación y Clínica de Columna. Y estamos ubicados nosotros en la Torre Médica Providencia, en el primer piso. Muy bien, vamos a más música. Para no lesionarnos, hay que calentar primero. Si ya llegaste al gym, si vas a empezar a correr, pues hay que empezar a estirar y a calentar. Regresamos.
Cisternas del 92.7 con Ale y Selmi Castañeda. Hoy ya viernes, sale por fin viernes. Ya sé. Viernes 28 de septiembre. Tú tienes algo muy importante que compartirnos el día de hoy. Sí, pues resulta, a ver, espera, si se puede ver mi playera, miren de dónde vengo, dice te amo Luismi. Sí, ayer fui al concierto de Luis Miguel que dio en el auditorio Telmex y pues la verdad, ¿qué te puedo decir, Ale? Ay, Dios mío. Pues sí, es que tú eres sigue fan, siendo el rey. Tú eres mega fan. Sí. Y bueno, resúmenos un poquito de qué va, cómo estuvo, con qué canción salió, cerró, qué traía. Pues mira, la verdad, el concierto era supuestamente a las 9, salió una hora tarde, o sea, salió hasta las 10 de la noche. Ajá. Como sabes, fue un lleno absoluto, o sea, te encontrabas a medio Guadalajara en el auditorio. Ok. Así, en cuanto dieron... En el auditorio Telmex. Sí, claro. Y no vayan a pensar que era el Auditorio Nacional, ¿verdad? No, en el Telmex. En cuanto dieron las 10 de la noche, empezó aquello, pues, ya sabes, acá la música. ¿Con cuál salió? ¿Con cuál abrió? Con la de tú, solo tú, siempre tú. Con esa salió. Tuvo su bloque de baladas románticas, se cambió, me parece que 4 veces se Oye, cambió. ¿y salió vestido como Benito? Bueno, peinado como Benito Juárez. No, traía el peinado acá muy locochón. ¡Ay, qué bueno! Y elegantísimo, traje negro. Sí, salió con corbata impecable, ya sabes, blanco, traje negro, la corbata negra. Ay, así. Mi vida, me encanta. Después hubo un pedazo también que estuvo muy padre porque salió, ya ves que está promocionando ahorita todo lo ranchero. Sí. Entonces, salió primero un baile folclórico, así, ya sabes, 2 parejas bailando y un cuate con la, ¿cómo? Pues con la reata, o cómo, no sé cómo se llama. Pues o sea, sí, ya sabes, bailando. Tal cual. Y el mariachi, ¿no? Súper y el mariachi. Bien. Pero bueno, resumiendo. Ay, no, espérate, sigue siendo el rey. O sea, sí, sigue siendo el rey. Como siempre, Luismi es muy exigente y de repente tiene problemas con las ondas del sonido. Siempre se está quejando de que no escucha bien, de que regaña a los músicos y todo ese rollo. Sí. Cantó 1 hora y media. Lo único que sí tiene tache mi Luismi porque no cantó la de Noche lluvia amas, Noche playa lluvia amas. ¿Será que no me amas? Esa no la tocó y todos nos quedamos con ganas de escucharla. Pero bueno, ya sabes la locura cuando salió la de Culpable o no. No te miento. No, o sea, todos cantando. se volcó el auditorio. A ver, ponnos el audio, o sea, para que te lo juro que quisiera así. Mientras que Selmi busca el audio de Luis Miguel en vivo, bueno, pues miren, prepárense para escuchar a partir del 1 de octubre una nueva faceta de Las Cisternas. Vamos a escuchar una parte más humana. Les vamos a compartir un poco más de lo que es nuestra vida y que, pues bueno, no todo es maquillaje, no todo es glamour, no todo es chascarrillo y echar la broma, sino también les vamos a contar por qué somos tanatólogas, acompañantes en duelo, por qué somos coaching de vida y todo esto, y va a estar muy interesante a partir del 1 de octubre, Selmi. Sí, efectivamente, pero oye, se me da pena, mi audio no está muy bien aquí, a ver si se alcanza a escuchar. Nada más. ¿Es ese, no? Miénteme como siempre, no sabes cuándo eso. Con eso tenemos para saber que fue una gran noche. Sí. Selmi, tenemos que recordarles los boletos de Soy Luna, por favor participen, vamos a estar regalando boletos para el espectáculo Soy Luna. Tenemos un público infantil cautivo, o sea, resulta de que nos escuchan muchos niños de camino al colegio. Entonces eso está padrísimo, sabemos que niños y niñas nos escuchan, entonces pues bueno, tienen una gran oportunidad para ganarse un pase doble para ver Soy Luna, este próximo 6 de octubre a las 12:30, y pues bueno, estén atentos, porque el viernes 5 de septiembre vamos a decir quién es el ganador, 5 de octubre, perdón, y el hashtag del día de hoy. El hashtag de este día va a ser, este fin de semana, a ver, Ale. Este fin de semana, ¿tú qué? Yo me voy de fiesta porque es cumple de una muy querida amiga hoy. Ay, qué chafa, pues yo también, este fin de semana,
pues también me voy de fiesta, porque estamos juntas, entonces nos invitaron a la misma fiesta, pues vamos a ir a la misma, entonces pues bueno, está como repetido nuestro hashtag. Por otro lado, Selmi, es viernes de hombres en las cisternas, pero el decir es viernes de hombre no quiere decir que queden fuera las mujeres, o los niños, o los adolescentes, o cualquier persona que nos esté escuchando. Claro. Es muy interesante, el mundo de los hombres es muy interesante, y es padrísimo que estemos enteradas de todo lo nuevo, cuáles son los nuevos dispositivos, qué es lo nuevo en videojuegos. Yo sé que pues no nos encantan los videojuegos de repente, pero sí está padre saber qué quieren los hombres, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son las mejores hamburguesas, va? Ay, sí, claro. Porque cómo comen, qué bárbaros. Bueno, pues la verdad es que hicimos una encuesta y les preguntamos de qué quieren que hablemos en la sección de los hombres y nos dijeron, háblenos de comida. Queremos saber cuáles son los mejores lugares para comer alitas, hamburguesas, pizzas. ¿Cuáles son? Fíjate que la conquista también les interesa. ¿Cómo conquistar a una mujer? También nos lo comentaron. Sí, claro, pero no de una manera así como de, ay, qué chafa, ni que un hombre no supiera cómo, ¿sabes? O sea, pero en la actualidad creo que la forma de conquista ha ido cambiando, ¿no? O sea, totalmente. Entonces nos dicen, es que no sabemos cómo llegarle a una chava que es independiente, que gana súper bien, y que te la ligas ya por WhatsApp. O sea, ya no te la ligas como antes. Pues. Entonces, bueno, es todo un tema. Por aquí, bueno, nos están saludando Gerardo Aguilar, Daniel Lara. Ay, sí, Dani, te quiero. Alex Luján, Alejandro Ron, muchas gracias. También nos están saludando de Querétaro, muchos saludos a Querétaro también. Y a Irapuato, a Carla Castro y a nuestro querido Quique, que por ahí nos estuvo comentando también en el Facebook. Francisco Javier Jiménez Hernández dice buenos días, y bueno, muchas Rocío personas. García. Sí, también nos está comentando, Vero, que bueno, también ella nos escucha a diario, Vero Claro Sánchez. que sí. Y bueno, Ale, vamos a ir ahorita a un corte, pero regresamos con Ale Rodríguez para que nos hable todo acerca de los gamers. Todo acerca de videojuegos, Xbox, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Regresamos en Las Cisternas. Regresamos y ya estamos aquí, pues bueno, en nuestra media hora favorita donde hablamos de videojuegos con Alex Rodríguez. Bienvenido, Alex. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y pues bueno, feliz viernes ya que es fin de semana para muchos. Claro. Que los niños no tuvieron clases, les digo, a lo mejor esta sección ahorita la podrían estar escuchando. Sí, como los niños no tienen clases, pues bueno, si nos están escuchando por ahí, pónganlos a escuchar. Así es. Pues, Alex, dinos de qué nos vas a hablar bueno, ahora. El programa pasado estuvimos hablando un poquito de la importancia que han cobrado los videojuegos, ahora sí que hoy en día, ¿no? ¿Qué les parece si platicamos un poquito de cómo llegó esto aquí a México, ¿no? Perfecto. ¿Cómo nos invadieron? Que de hecho, la historia de los videojuegos en México tiene mucho que ver con piratería, pero, empezando un poquito, todo empezó por la década de los 80s, ahí más o menos por, donde vimos, la luz al mundo, bueno, cuando, curiosamente, una exportadora de carne fue la primera, empresa en traer videojuegos a México. ¿Una exportadora de carne? El dueño, en un viaje... No tiene nada de relación, está súper random. El dueño un día fue a hacer negocios en Estados Unidos, vio que en las anaqueles de Estados Unidos se vendían consolas, se le hicieron cotorras y empezó a traer una para sus hijos. Le empezaron a preguntar de qué se trataba y decidió empezar a traer un poquito más de consolas y posteriormente se empezó a dedicar un poquito a la venta de consolas, principalmente en distribuidoras grandes como por ejemplo lo que era Gigante y ese tipo de tiendas departamentales. Que ya no existen, adiós, gracias. Exactamente. Ahí es donde podías encontrar las primeras consolas una de las primeras que conocimos aquí en México fue el Atari 2600. El Atari, claro. Nosotros tuvimos Atari, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, yo no nacía, tú a lo mejor sí te acuerdas. Sí, yo jugaba, pero era aburrido, ¿no? Era el Pac-Man. Era saca, ¿cómo se dice? Callos, exactamente, porque el control era muy duro, el botón era muy duro, entonces si por ejemplo para un niño de 3, 4 años, pues sí era bastante complicado, aparte de que el control era grandísimo, entonces estabas tú con la palancota. Alex, pero el Atari no tenía Pac-Man todavía. Sí, tenía no? Pac-Man. Sí, claro sí. De hecho, ahí ¿Cuáles eran los juegos maravillosos que tenía? Tenía, podemos hablar de Pac-Man, de Pitfall, de Space Invaders, ¿Ese jueguito.
las navecitas, ajá, exactamente, espacio, claro. donde tenías que, digamos, impedir que los extraterrestres llegaran al suelo. Ajá. Que era, esa temporada de los videojuegos era muy romántica porque tenías que imaginarte todo, o sea, tenías, todo era un pixel, ¿no? O sea, tú eres este pixel que tiene que llegar a este lugar, pero este pixel es un caballero. Ajá, exactamente, decían más o menos la historia y tú te creabas todo un mundo en tu imaginación. Entonces, es una de las pocas, pues ahora sí que épocas en las que tenías que echarle mucho eso a la imaginación para poder divertirte. O sea, imagínate, ahí en ese entonces, pues los niños por lo menos desarrollaban esa habilidad, ¿no? De la imaginación. Sí. Porque estaba tan rudimentario el videojuego que tenían ellos que inventar. Se imaginaban el 80% de lo que pasaba. De hecho, muchos de los juegos que ahorita están saliendo, y sobre todo en tiendas para Android y iOS, son juegos retros, son juegos que están emulando ese aspecto visual que tenían los videojuegos antes y los están replicando, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo se está volviendo a retomar, más allá de lo visual, lo divertido que era jugar videojuegos. Alex, yo tengo aquí la pregunta de los 64,000. ¿En qué momento surge Mario Bros? Mario Bros surge en el 82, me parece, 83. O sea, ¿cuánto después del Atari? Mira, lo que pasa es que antes el mercado de los videojuegos fue desarrollado por los gringos, por Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa fue que hubo una sobreexplotación de este género, gustó mucho, se empezaron a vender demasiadas consolas, pero se empezaron a desarrollar juegos a lo express y muy malos, por así decirlo. El que, digamos, puso la primera lápida de los videojuegos en ese entonces fue el videojuego de E.T., un juego que en ese entonces se le invirtió una millonada, pero que lo desarrolló una sola persona en un mes, siendo el peor videojuego catalogado como uno de los peores videojuegos de la historia y siendo un reflejo de lo que estaba pasando en ese entonces en la industria. Juegos express y malos. Entonces empezó a caer la industria de los videojuegos en ese entonces y los japoneses vinieron a rescatarlo de cierta forma con su Nintendo y con Mario Bros, ¿no? Pero Mario Bros, o sea, fue un trancazo, sí. Sigue siendo, y lo será por los siglos de los siglos. Y es muy rentable, o sea, yo voy a una tienda de videojuegos y veo un monito que no mide más de 5 centímetros y puede costar 500 pesos, ¿no? No, y si recuerdas, en ese entonces, las mamás cuando hablabas de videojuegos eran los Nintendos, no eran videojuegos. Tú no jugabas videojuegos, tú jugabas Nintendo. Se comió, o sea, la marca se comió a la consola. De hecho, yo le digo hoy a mi mamá, oye mamá, la consola, ¿qué es eso? Y yo, el Nintendo. Ajá, ¿sabes? Ajá. Y eso tuvo que ver mucho porque, como les decía, en México llegó primero el Atari, se canceló y después hubo un hijo de japoneses llamado Kikuchi y otra persona llamada Bautista que decidieron empezar a hacer traer videojuegos aquí en México. Como esta persona era de hijo de japoneses, pues empezaron a traer más el Nintendo, ¿no? De hecho, aquí tú veías Nintendo, no veías Sega, porque también nació en ese tiempo el Sega, claro, con Sonic. Las personas que jugaban Sega era porque o iban mucho a Estados Unidos o tenían algún primo que fue a Estados Unidos, porque aquí no estaba licenciado, entonces todo lo que veías tú era Nintendo, no Sega. Wow, y ahí viene el Sonic. Y ahí viene Sonic, exactamente. Y la hijos pelea Sonic. y la Oye, pelea Alex, de los ¿y cuándo 90 se de da Sonic la y Sega. apertura de que a México nos puedan llegar como que las mismas cosas que tiene Estados Unidos? En ese entonces, no sé si se acuerdan, era mucho de fayuca. O sea, realmente todo lo que tenías que consumir de Estados Unidos tenías que consumirlo en el mercado, digamos, negro de Guadalajara o de San México. Juan de Dios. En San Juan de Dios, exactamente. Entonces, tú querías un juego, ibas a San Juan de Dios porque en las tiendas oficiales no había. Más tarde, la tienda esta de moradita de Inglaterra, adquirió los derechos para poder vender Nintendo y era lo que veíamos oficialmente. Pero si tú querías un juego nuevo, así sacado de la semana, tenías que ir a San Juan de Dios. San Johnny. A San Johnny o a Medrano. Dios de mi vida. Ale, nos tenemos que ir a un super corte, pero regresamos con Alex para que nos platique más acerca de la historia de los videojuegos en México. ¿Va? Claro que sí. Regresamos aquí con Alex, nuestro experto en videojuegos, y pues síguenos contando cómo estuvo todo este proceso tan interesante de cómo llegaron los videojuegos a México. Bueno, nos quedamos en que el Nintendo era como que lo prevalecente aquí en México, ¿no? Y por la razón de que era
pues lo licenciado y lo que se le metía dinero. De hecho, en esa época fue cuando surgieron programas en televisión como Intercontrol, Nintendo Manía, Intercontrol, había uno con Graciela Mauri que era de juegos, que tenías que meterte en un tubo y hacer como actividades, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero se le empezó a meter mucho dinero a los videojuegos, ¿no? Y empezó a como que el empresario empezó a ver que ahí había dinero, pues entonces dijeron, pues vamos a echarle más dinero, a ver si pega, y pegó, ¿no? Y vaya que pegó. Sí, y aquí en México pasaba mucho que, como les decía, la piratería era donde podíamos encontrar más, pues todo lo nuevo de los videojuegos, ¿no? Fue con el Nintendo y posteriormente Super Nintendo 64, pero lo que disparó así en piratería, y creo que es la consola más pirateada hasta ahorita del mundo, ha sido el PlayStation 1. El PlayStation 1 era esta consola gris así grandecita, que metías discos. Fue la primera consola donde podías meter discos oficial, pues, o masiva, que podías meter discos. Y entonces ahí los piratas fue donde dijeron, aquí soy, y encontrabas, por ejemplo, en mercados como San Juan de Dios, 30 juegos por 50 pesos. Entonces, era una ganga. Es una ganga, o sea, claro. Datos oficiales dicen que Nintendo era la marca más vendida en México, sin embargo, no oficiales dicen que fue PlayStation a través de piratería. Exactamente. Y bueno, le servía como popularidad a la piratería de alguna manera, pero no ganaban, pero no ganaban. Entonces, bueno, eso es ¿dónde he visto eso? Eso no estaba muy padre, pues. Sí, pues en ese entonces las películas piratas, todo ese tipo de cosas empezaron a dar los así, tenis. Todos los tenis, bueno, exactamente. Era toda una industria. Exactamente. Y entonces, pues la industria de los videojuegos aquí en México también la podíamos catalogar como con maquinitas. ¡Ay, o sea, las maquinitas! Sí, claro. Eso era el boom, ¿no? Y de hecho en los 90s encontrabas un salón lleno de maquinitas, atascado de niños que fueron al mandado por las tortillas, que ahí se lo estaban gastando. Claro. Y enfrente otro salón de maquinitas atascado a dos tiendas. Era un negociazo. Sin embargo, ahora sí que la incorporación de las consolas caseras y el online, el internet, fue lo que le dio en la torre a las maquinitas, y fue donde empezó el declive. Sin embargo, todavía encuentras. El éxito era porque no todos tenían acceso a comprarse una consola. Entonces decían, pues voy a la maquinita, y entonces el señor de las maquinitas se hizo millonario seguramente, porque siempre, hasta calientes, recuerdo que las tenían que desconectar de que se calentaban, sí, de estar, o sea, 12 horas sin parar de jugar. No, y veías al ¿cómo se llama? Al encargado ir por cambio cada 5 minutos, porque pues tenías que dar cambio de las fichitas, ¿no? Y a veces claro. 20,000 fichitas. ¿Y por qué era tan adictivo, Alex? Pues lo es. Yo creo que tenía mucho que ver con el factor que te podías encontrar con amigos ahí, o con otras personas, o sea, porque consolas había, pero la consola era una actividad pues personal, pues tú jugabas un ratito, y acá era el clásico de que vas a la reta, de que el clásico claro. de que empezabas a jugar Street Fighter y llegaba otra persona y ponía su ficha. Street Fighter, claro. Exacto. Sí, Ryu y Ken y los demás, o por ejemplo, King of Fighter aquí fue un boom. King of Fighter era un juego de peleas también, que eran 3 contra 3, pero que era al principio por países, así era México, Japón, tal, y peleaba México contra Japón y tal. Y estaba cuando muy llegó chido. El FIFA también. El FIFA, yo creo que una locura. Ese no pegó tanto, tardó. No, hablar de videojuegos en México es FIFA prácticamente. Pero yo se juntan todavía torneos de FIFA, por sí, Dios. No, y torneos millonarios de que el ganador se lleva un coche, el ganador se lleva 100,000 pesos. Sí, es que yo conozco muchas personas, bueno, muchos hombres que no les encanta el FIFA, por eso digo. Es curioso, pero es de esos juegos que salen a final de año, todo el mundo lo juega, y después como en enero o febrero todo el mundo lo vende. Entonces es el juego que si lo compras en noviembre te salen 1,500, que si lo vas a comprar en febrero te salen 200 pesos, porque hay demasiados, porque mucha gente lo compra. ¿No? Sí, mucha demanda. ¿Cómo se llamaba el videojuego que salía Scorpion? Y Mortal Kombat. Mortal Kombat es el juego que las mamás no querían que jugara. No, porque salía una calavera y matabas a la persona. Fatality, y sacabas la sangre, que si lo comparas con los videojuegos de ahora, pues es como nada, pero en ese entonces es como le voló la cabeza, o ese tipo de cosas eran así como muy impresionante. También yo siento que donde hubo un parteaguas en los videojuegos, bueno, para mí desde mi perspectiva ñoña, que me encantaba nada más Mario y Mario Kart y esas cosas,
cuando salió el Nintendo 64, o sea, cuando tú ya podías ver al Mario, Sí. o sea, en Tercera tercera dimensión, todo eso. Yo me acuerdo la primera vez que mi papá nos trajo ese Nintendo, que en un día uno de mis hermanos acabó casi el juego. O sea, yo lo veía y era impresionante. O sea, Sí. de haber jugado el Mario 3, que era como el más común en la consola pasada, o sea, de repente el Nintendo 64, o sea, era así como... ¡oh! El ¡Dios Mario 3, mío! ¿cómo se llamaba el Mario donde todo era grande? Donde todo era grande. El mundo... no, era uno de los mundos. Era uno de los Era mundos. uno de los mundos, pero Sí. ¿qué Mario es ese? Me parece Mario que era 3. 64. No, es ¿Era Mario 64 3? y Mario 3 también, los dos también. En Mario 3 había un Era mundo donde todo era increíble. grande, que salía el monito y la tortugota. Sí. también. Tortugota, sí. Pero eran del 64, En el 64 no. creo que hubo es que el 64 Hubo otra versión. El 64 lo que tenía era que incorporaba el poder ver, así como dices, todo en tercera dimensión. Entonces Era era lo impresionante. impresionante, porque era la primera vez Sí, claro. para muchos, porque ya había juegos que incorporaban esto, pero para ahora sí que para el mercado masivo era la primera vez que podíamos ver un mundo en 3D. Entonces de repente encontrabas la profundidad del mundo, la encontrabas grandísima, pues Sí, a eso no, me qué refiero. increíble. Era gigante todo el mundo para ti. Aparte Mario se metía a nadar y escuchaba Es que cómo sí, la nadaba. música, O sea, la cómo música nadaba era y cómo se oía relajante. glup, glup, El glup escenario, y de, todo, el o sea, escenario, era de, perfecto, el escenario era de agua perfecto. de todos los videojuegos, yo creo que es uno de los escenarios más frustrantes para todo el mundo que haya jugado videojuegos. O sea, ¿Por qué? Porque siempre resultan ser dificilísimos, o siempre resultan ser como bastante confusos. Ay, a mí me relajaba el agua. Sí. Así el caminito. Ah, te la pasabas. Oye, aquí tenemos un comentario, A ¿no? ver. Dice, yo amo Mortal Kombat y mi mamá Sí. lo odia. Muy bien, ¿cuántos años tienes? Y No, ahorita lo pero sabremos. es una chava, curiosamente. Sí, es una chava. No nos dice el nombre. No, pero yo me acuerdo, o sea, la verdad la música también, por ejemplo, el de Donkey Kong en el 64, Sí. todas los paisajes y toda la música que utilizaban, no manches, o sea, también era súper relajante. El del Sí. agua de Donkey Kong, no, bueno, te podías dormir y perder ahí. Yo no sé qué es acabar un juego. O sea, nunca era Nunca tan sacaban. mala que cuando ya iba a rescatar a la princesa, ¡pum! Se me caía el Mario y ya no Cuando podía. ya iba a pelear Ay, con Koopa, no, valía no. Valía gorro. Sí, gorro. o con Koopa, sí, no, me daba unas friegas. No, nunca supe que era ganar. Pero era padrísimo escucharlos a todos, así que ya acabé el juego, y ya lo acabé, y ya lo acabé. No, y sabes qué, lo que pasaba mucho con los juegos en ese entonces es que eran dificilísimos. Ahorita realmente son muy fáciles. O sea, Sí. se escucha mucho que los juegos de ahora son muy ¿Complejos? sencillos, muy complejos en cuanto visualmente, muy sencillos son en cuanto a fáciles. dificultad. Antes sí era muy complicado porque tenías que calcularle el brinquito y tenías 3 vidas y si no, Ay, no continuabas. sí. Y ahora te dan mucho todas las vidas que quieras, puedes continuar y todo. Pero se daba mucho eso de Yo me acuerdo que anotaban de en los 2D. papelitos. Para arriba, para abajo, Los dos derechos, dos passwords. izquierdas, para abajo, y Los para arriba, y no sé passwords, qué. O Los sea, passwords, y había juegos que tenías que meter como 40 caracteres, entonces ahí tenías que escribir No, todos los... y el que era más hábil con los dedos era así de, a ver, tú pásame esto, por favor, sí. y ya veías así como le hacía el truquillo, ¿no? De tic, 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 tic. Y se jugaba Ajá, bastante, exactamente. Sí, claro. ¿cómo hago para hacer el fatality? Para abajo, hacia arriba, Sí. patada, patada, y no sé qué. Esa era otra cosa de las maquinitas, fíjate, como no era, no había internet tan presencial como ahora, Sí. tenías, todo era en boca, ¿no? O sea, es cómo haces el fatality, mira, aprietas esto, y tenías que preguntarle a alguien, no podías checarlo en internet. Entonces, Le preguntabas a alguien, la industria de los videojuegos era completamente diferente. Tú tenías tu cuadernito, o sea, yo tenía mi cuadernito donde tenía mis passwords y luego cómo hacer los fatalities, cómo sacar a tal mono y tal, ¿no? O sea, era una época muy romántica, pero sí, la recordamos así, pero con nostalgia. si la volviéramos a vivir sería como... Nos frustraría Qué flojera. porque ya Sí. conocemos lo demás, pero si Exactamente. volviéramos sin saber del internet, No, estaríamos de igual hecho, felices. Sí. muchos niños y que hoy tienen 10, 12 y decían, ¿cómo le hacían sin el internet? O sea, ¿cómo vivían sin internet? Oye, a mí mis hijos me dicen, mamá, O ¿cómo sea, que tuviste celular hasta los 15? Y yo así de... Y luego, Dios oye mío. tía, Oye, el ¿no correo jugabas en también, línea? Y sí. yo, hijo, ¿qué es eso? O sea, y él puede jugar con gente de otros países y todo, y pues a mí se me hace sorprendente, eso Sí, está padrísimo. no, acá tu globalización era salir a las maquinitas. Exactamente. No, de verdad que es todo un tema y ahorita está habiendo ya mucho movimiento, como que la gente ya se empieza, los niños se empiezan a despertar, o sea, porque Ya, como no ya tuvieron están clases, ya están están aquí despertando. comentando, dice, O sea, buen día, cisternas. soy Leti Madera. ¿La rescató Sonic? Ese no le entiendo su... ¿La rescató Sonic? ¿La rescató Sonic? Eso dice, ¿la rescató Sonic? Ajá, o sea, Pues sí, no sé. sé a qué se refiere, pero... Sí, pero, sí, creo Pero que en está- los juegos de su- Sonic su- tenías que salvar al mundo.
Tenías que salvar al... Yo nunca jugué Sonic, por ejemplo, ubico perfecto al mono y todo. Es lo que te digo, que en México era Mario, porque era el que encontrábamos. Entonces Mario tenía que salvar a la princesa, Sonic tenía que salvar al mundo de la contaminación o algo así, era más o menos del mundo industrial. Oye, Alex, una pregunta. Si tú ¿tienes un hijo? No. Si tú tuvieras, dices, no, que yo sepa. Aún no, creo. Oye, si tú tuvieras un hijo, Ajá. ¿A qué edad lo introduces a los videojuegos? ¿A qué edad le compras una consola? Mira, ¿Tú qué le recomiendas a los papás? Depende, porque hay muchas experiencias, La empezaría a pedir en el embarazo para ver si llega. Le pongo unos audífonos al niño. Que la mamá empiece a jugar embarazada. Hay muchas experiencias audiovisuales que no son juegos, pero que entretienen mucho al niño. Por ejemplo, esas aplicaciones que puedes encontrar en una tablet de hacer música o manejar colores, que les gustan mucho a los niños porque los estimula de cierta forma, ¿no? Pero ya un juego en forma, pues sí, unos 4 años que ya tengan la capacidad de sostener un control, de entender lo que está pasando y eso, pero y lo mencionamos el programa pasado, lo importante es que tú estés siempre al pendiente de lo que está haciendo el niño. O sea que desde los 4 tú no le ves ningún inconveniente. Yo no le veo ningún inconveniente siempre y cuando sea acompañado de un adulto que le explique todo y también limitado, o sea, también horarios. Es lo que decíamos, o sea, no conviertan a los videojuegos o la tableta en una nana. Exactamente, claro. Es una experiencia para compartir con el niño. Sí, porque hay niños que pasan 5 o 6 horas jugando y pues no está padre. No, y aprovechan. Lo que sí tengo es una hijada con la que de repente sí, ahorita ya tiene 7 años, pero desde los 3, 4 años, pues su papá también es super gamer, entonces le empezó a jugar. Y sí es como un momento que puedes compartir con el niño, ¿no? Para inclusive divertido, o sea. Y se les desarrollan otras habilidades como muy de resolver y todo. De resolver y de, ¿cómo se llama? De vista. Se desarrolla mucho la estrategia. Alex, tenemos que despedirnos. Ay, sí, qué triste. Pero te vamos a tener aquí el próximo viernes. Claro que sí, como debe ser. Despídete de nuestra audiencia. Y pues bueno, aquí tendremos a Alex el próximo viernes. Que tengas un extraordinario día, Alex. Nos vemos, Alexito. Y nos vemos. Bye.